la lectura de Doctrina Bíblica. Estamos en el tema de salvación, la página 323. Vamos a continuar ahora con el capítulo 23, santificación. ¿Cómo crecemos en madurez cristiana? ¿Cuáles son las bendiciones del crecimiento cristiano? 1. Explicación y base bíblica. Los capítulos anteriores han considerado varios actos de Dios que suceden al comienzo de nuestra vida cristiana. El llamado del Evangelio, o sea que Dios nos dirige, la regeneración, o sea por la que Dios nos imparte nueva vida, la justificación, o sea por la que Dios nos da una posición legal justa delante de Él, y la adopción, o sea en la que Dios nos hace miembros de su familia. Hemos hablado también de la conversión, o sea en la que nos arrepentimos de los pecados y confiamos en Cristo en cuanto a la salvación. Todos estos hechos tienen lugar al comienzo de nuestra vida cristiana, pero ahora llegamos a una parte de la aplicación de la redención, que es una obra progresiva, que continúa durante toda nuestra vida terrenal. También es una obra en la que cooperan Dios y el hombre, cada uno con papeles distintos. A esta parte de la aplicación de la redención se le llama santificación. La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. A. Diferencia entre justificación y santificación. La siguiente tabla especifica varias diferencias entre justificación y santificación. Justificación a la izquierda y santificación a la derecha. Justificación, posición legal. Santificación es condición interna. Justificación, una vez por todas, y santificación continúa durante toda la vida. Justificación, obra de Dios por entero, y santificación, nosotros cooperamos. En la justificación, perfecta en esta vida. En la santificación, no es perfecta en esta vida. En la justificación, la misma en todos los creyentes. En santificación, más grande en unos que en otros. Como indica esta tabla, la santificación es algo que continúa durante toda nuestra vida cristiana. El curso ordinario de la vida del creyente incluirá continuo crecimiento en santificación, y es algo a lo que el Nuevo Testamento nos alienta a dar esfuerzo y atención. B. 3 etapas de la santificación. La santificación tiene un principio definido en la regeneración. Un cambio moral definido tiene lugar en nuestra vida en el momento de la regeneración, porque Pablo habla del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como hábito o patrón de vida, porque el poder de la nueva vida espiritual en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Este cambio moral inicial es la primera etapa de la santificación. En este sentido, hay cierta superposición entre la regeneración y la santificación, porque este cambio moral es en realidad parte de la regeneración. Pero cuando vemos esto desde el punto de vista del cambio moral dentro de nosotros, también podemos verlo como la primera etapa de la santificación. Pablo mira hacia atrás como algo consumado cuando dice: a los corintios ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. En forma similar, en Hechos 20:32, Pablo puede referirse a los creyentes como todos los santificados, usando un participio perfecto que expresa tanto una acción en el pasado, fueron santificados, y un resultado continuo, continúa experimentando las influencias de esa acción pasada. Este paso inicial en la santificación incluye un definido quebrantamiento del amor al pecado y su fuerza dominante en su vida, de modo que el creyente ya no esté dominado por el pecado y ya no ame el pecado. Pablo dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. En Romanos 6:11. Dice que los creyentes han sido liberados del pecado. En este contexto, estar muerto al pecado o liberado del pecado incluye el poder para vencer patrones de conductas pecaminosas en la vida del creyente. Pablo les dice a los romanos que no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal, y también dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios.
muertos al dominante poder del pecado quiere decir que nosotros, como creyentes, en virtud del poder del Espíritu Santo y la vida de resurrección de Cristo que obra en nosotros, tenemos poder para vencer las tentaciones y seducciones del pecado. El pecado ya no será nuestro amo, como lo fue una vez antes de que nos convirtiéramos en creyentes. En términos prácticos, esto quiere decir que debemos afirmar dos cosas como verdaderas. Por un lado, nunca podremos decir, este pecado me ha derrotado. Me rindo, he tenido mal genio por 37 años y lo tendré hasta el día en que muera, y los demás simplemente tendrán que aguantarme. Decir esto es decir que el pecado nos tiene dominados, es permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo, es confesar la derrota, es negar la verdad de la Escritura que nos dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es negar la verdad bíblica que nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Esta ruptura inicial con el pecado incluye una reorientación de nuestros deseos, de modo que ya no tenemos en nuestra vida un dominante amor por el pecado. Pablo sabe que sus lectores eran anteriormente esclavos del pecado, como lo son todos los que no son creyentes, pero les dice que ya no son esclavos. Gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6:17. Este cambio en el amor primordial de uno y los deseos primordiales ocurre al comienzo de la santificación. 2. La santificación aumenta toda la vida. Aunque el Nuevo Testamento habla de un comienzo definido de la santificación, también la ve como un proceso que continúa durante toda nuestra vida cristiana. Este es el sentido primario en que se usa en la teología sistemática este concepto de la santificación, así como en la terminología evangélica general de hoy. Aunque Pablo dice que sus lectores han sido liberados del pecado en Romanos 6 y que están muertos al pecado pero vivos para Dios, Romanos 6:11, reconoce que todavía queda pecado en sus vidas y que por eso les dice que no permitan que ese pecado reine y que no se sometan a él, en Romanos 6:12-13. Por consiguiente, la tarea de ellos como creyentes era crecer cada día más en santificación, tal como antes crecían cada vez más en el pecado. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo dice que a través de la vida cristiana somos transformados a su semejanza como más y más gloria por la acción del Señor. 2 Corintios 3:18. Progresivamente estamos llegando a ser más y más como Cristo conforme avanzamos en la vida cristiana. Por tanto, él dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3. Y esto en el contexto de decir que Él todavía no es perfecto, pero se esfuerza por seguir avanzando y tratar de alcanzar todo el propósito por el cual Cristo lo salvó. No es necesario mencionar múltiples citas bíblicas porque una gran parte del Nuevo Testamento se dedica a instruir a los creyentes de las iglesias en cuanto a cómo deben crecer en enseñanza a Cristo, en semejanza a Cristo. Todas las exhortaciones morales y mandamientos de las epístolas del Nuevo Testamento se aplican aquí, porque todas exhortan a los creyentes en un aspecto u otro a una mayor santificación en sus vidas. Todos los autores del Nuevo Testamento esperan que nuestra santificación vaya aumentando durante toda nuestra vida cristiana. 3. La santificación se completa al morir para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestros cuerpos. Debido a que todavía queda pecado en nuestro corazón, aunque hemos llegado a ser creyentes, nuestra santificación nunca quedará completa en esta vida. Véase más adelante. Pero cuando morimos y vamos a estar con el Señor, nuestra santificación queda completa en un sentido, porque nuestras almas se liberan de su morada en pecado y alcanzan la perfección. El autor de Hebreos dice que cuando entramos a la presencia de Dios para adorar, nos acercamos a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Esto es apropiado porque quiere decir que nunca entrará nada impuro en la presencia de Dios, la ciudad celestial, en Apocalipsis 21:27. Sin embargo, cuando apreciamos que la santificación incluye a la persona total, incluyendo nuestro cuerpo,
nos damos cuenta de que la santificación no quedará completa por entero hasta que el Señor vuelva y recibamos nuestros cuerpos resucitados. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo del cielo, y Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Filipenses 3:21. Es cuando Él venga, en 1 Corintios 15, que pasaremos a vivir con un cuerpo resucitado, y entonces plenamente llevaremos también la imagen del celestial. Podemos diagramar el proceso de la santificación según la figura 23.1, al mostrar que somos esclavos del pecado antes de la conversión. 1. Que hay un comienzo definido de la santificación en el punto de la conversión. 2. Que la santificación debe aumentar durante toda la vida cristiana. 3. Que la santificación queda perfecta en la muerte, o sea, la culminación de la santificación cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado se omite en este gráfico por razón de sencillez. Ahí está el cuadro. Ese cuadro proceso de santificación, vemos que cuando empezamos el proceso, somos esclavos del pecado, somos incrédulos todavía, y llega el momento de la conversión y entramos a esta fase o etapa del crecimiento en santidad, en el cual va en incremento en la vida cristiana hasta la muerte, en donde se alcanza la perfecta santidad. El proceso de santificación. He mostrado en este gráfico el progreso de la santificación como una línea quebrada para indicar que el crecimiento de la santificación no es siempre hacia arriba. En esta vida, sino que ese progreso ocurre algunas veces, mientras que en otras ocasiones nos damos cuenta de que estamos retrocediendo en cierta medida. En caso extremo, el creyente que hace escaso uso de los medios de santificación y más bien recibe malas enseñanzas, no tiene buena comunión con los creyentes y presta muy poca atención a la palabra de Dios y la oración, y en realidad puede vivir muchos años en un progreso pobre en la santificación. Pero esto, por cierto, no es el patrón normal que se espera en la vida cristiana. Es altamente anormal. 4. La santificación nunca es completa en esta vida. Siempre ha habido en la historia de la Iglesia quienes han tomado mandamientos tales como Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. O 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y con esta base han razonado que, puesto que Dios nos da estos mandamientos, Él también debe darnos la capacidad para obedecerlos perfectamente. Por tanto, han concluido que es posible que nosotros logremos alcanzar en esta vida un estado de perfección sin pecado. Por cierto, Juan incluso dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Acaso estos versículos no apuntan la posibilidad de una perfección absoluta en la vida de algunos creyentes? En esta consideración usaré el término perfeccionismo para referirme a este concepto de que es posible alcanzar en esta vida la erradicación total del pecado. Si examinamos bien estos pasajes, no respaldan la posición perfeccionista. Primero, en la Biblia sencillamente nos enseña que cuando Dios dicta un mandamiento, también da la capacidad para obedecerlo en todos los casos. Dios manda a todos, en todas partes, que obedezcan todas sus leyes morales y pedirá cuentas a los que no lo hagan, aunque los irredentos son pecadores. Como tales, están muertos en delitos y pecados y por tanto no están capacitados para obedecer los mandamientos de Dios. Cuando Jesús nos ordena que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, lo que está es diciéndonos que la pureza moral absoluta propia de Dios es la norma hacia la que nosotros debemos apuntar y la norma por la que Dios nos exige cuentas. El hecho de que no seamos capaces de alcanzar esa norma no quiere decir que Dios la va a rebajar, sino que necesitamos la gracia y el perdón de Dios para vencer lo que nos queda de pecado. De modo similar, cuando Pablo manda a los corintios perfeccionar la santidad en el temor del Señor, está apuntando a la meta que desea que alcance. No es que uno la pueda alcanzar, sino que es la alta norma moral que Dios quiere que todos los creyentes aspiren a alcanzar. La declaración de Juan de que todo aquel que permanece en él no peca, no enseña que algunos logran la perfección, porque el tiempo presente del verbo griego se traduce mejor cuando se le da el sentido de una actividad continua o habitual.
todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Esto es similar a la afirmación de Juan, unos pocos versículos más adelante. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Si se tomaran estos versículos para probar la perfección sin pecado, tendrían que probarla para todos los creyentes, porque habla de lo que es cierto de todo el que ha nacido de Dios y de todo el que ha visto a Cristo y lo conoce. Por tanto, no parece haber ningún versículo convincente en la Biblia que enseñe que es posible que alguien esté completamente libre de pecado en esta vida. Por otro lado, hay pasajes en toda la Biblia que enseñan claramente que no podemos ser moralmente perfectos en esta vida. El escritor de Eclesiastés explícitamente dice: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Jesús dijo a sus discípulos que oraran: danos este día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En Mateo 6. Traducción del autor. Como la oración por el pan de cada día es un modelo de oración que se debe repetir cada día, la oración por el perdón de los pecados está incluida en el tipo de oración que el creyente debe elevar cada día. Como se observó antes, cuando Pablo habla del nuevo poder sobre el pecado que es dado a los creyentes, nos dice que ya no habrá pecado en la vida del no dice que ya no habrá pecado en la vida del creyente, sino que los creyentes no deben dejar que el pecado reine en sus cuerpos y que no presenten sus miembros al pecado. El hecho mismo de que él indica todo esto muestra que comprende que el pecado continuará presente en la vida de los creyentes todo el tiempo que estemos en esta tierra. Incluso Jacob, el hermano de nuestro Señor, decía: todos fallamos mucho, en Santiago 3:2. Y si el mismo Santiago puede decir esto, nosotros ciertamente debemos también estar listos para decirlo. Finalmente, en la misma carta en la que Juan declara tan frecuentemente que el Hijo de Dios no puede continuar en un patrón de conducta de pecado, también dice claramente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Aquí Juan explícitamente excluye la posibilidad de quedar completamente libre de pecado en nuestra vida. Es más, dice que todo el que aduce ser libre de pecado simplemente se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero una vez que hemos concluido que la santificación nunca se completará en esta vida, debemos ejercer sabiduría y precaución en la manera en que usamos esta verdad. Algunos pueden tomar este hecho como excusa para no esforzarse por la santidad ni crecer en el proceso de santificación, lo que es exactamente contrario a docenas de mandamientos del Nuevo Testamento. Otros pueden pensar en el hecho de que no podemos ser perfectos en esta vida y perder toda esperanza de lograr algún progreso en la vida cristiana. Actitud esta que también es contraria a la clara enseñanza de Romanos 6 y otros pasajes que hablan del poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida que nos capacita para vencer el pecado. Por tanto, aunque nuestra santificación nunca será completa en esta vida, debemos recalcar que la santificación nunca debe dejar de crecer en esta vida. En verdad, conforme el creyente crece en madurez, es ciertamente posible que habrá muchos momentos durante el día en que estará libre de actos conscientes o voluntarios de desobediencia a Dios en sus palabras y obras. Es más, si los dirigentes cristianos deben ser un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza, será frecuentemente cierto que sus vidas estarán libres de palabras y obras que otros pueden considerar cuestionables. Pero esto está muy lejos de lograr total libertad del pecado en nuestros motivos, pensamientos e intenciones del corazón. C. Dios y el hombre cooperan en la santificación. Algunos objetan la idea de que Dios y el hombre cooperan en la santificación porque insisten en que la obra de Dios es primordial y nuestra obra en la santificación no es nada más que secundaria. Sin embargo, sí explicamos claramente la naturaleza del papel de Dios en la santificación y nuestro papel en ella. No parece inapropiado decir que Dios y el hombre cooperan en la santificación. No estamos diciendo que tenemos papeles iguales en la santificación, ni que Dios y el hombre funcionan de la misma manera, sino simplemente que nosotros cooperamos con Dios en la medida de nuestra condición como criaturas de Dios. El hecho de que la Biblia enfatiza el papel que nosotros jugamos en la santificación, o sea, en todos los mandamientos morales del Nuevo Testamento, hace apropiado enseñar que Dios nos llama a cooperar con Él en esta actividad. 1. El papel de Dios en la santificación. Puesto que la santificación es primordialmente obra de Dios, es apropiado para Pablo orar que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Un papel
papel específico de Dios el Padre en esta santificación es su proceso de disciplinarnos como hijos suyos. Pablo les dice a los filipenses: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, con lo que les indica algo de la manera en que Dios los santificaba, tanto al hacernos querer hacer su voluntad como al darles el poder para hacerla. El autor de Hebreos habla del papel del Padre y del papel del Hijo en la bendición familiar. En Dios que da la paz, nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si bien es cierto que Dios Hijo, Jesucristo, tiene un papel en la santificación porque Él ganó nuestra santificación y nos sirve de ejemplo, es específicamente Dios Espíritu Santo quien actúa en nosotros para cambiarnos, purificarnos y darnos mayor santidad de vida. Pedro habla de la santificación del Espíritu, en 1 de Pedro 1:2, traducción del autor. Y Pablo habla de la santificación por el Espíritu, en 2 de Tesalonicenses. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, que nos da esos rasgos de carácter que son parte de una santificación cada vez mayor. Si crecemos en santificación, andamos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. O sea, somos cada vez más aptos para responder a los deseos y estímulos del Espíritu Santo en nuestras vidas y carácter. El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad y produce santidad en nosotros. Nuestro papel en la santificación. 2. El papel que nosotros jugamos en la santificación es pasivo. O sea que dependemos de que Dios nos santifique, y al mismo tiempo activo, en el sentido de que nos esforzamos por obedecer a Dios y dar pasos que aumentarán nuestra santificación. Ahora podemos considerar estos dos aspectos de nuestro papel en la santificación. Primero, lo que se puede llamar el papel pasivo que desempeñamos en la santificación se ve en pasajes que nos animan a confiar en Dios o a orar a Dios y pedirle que nos santifique. Pablo dice a sus lectores: ofrézcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida. Como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y dice a los creyentes de Roma: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo se da cuenta de que dependemos de la obra del Espíritu Santo para crecer en santificación, porque dice: si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirá. Desdichadamente, hoy este papel pasivo en la santificación, esta idea de rendirse a Dios y confiar en que Él obre en nosotros, tanto el querer como el hacer, a veces se martilla tanto que es lo único que se le dice a la gente respecto a la hacienda de la santificación. A veces la frase popular, déjelo y déjeselo a Dios, se da como resumen de cómo vivir la vida cristiana. Pero esta es una distorsión trágica de la doctrina de la santificación, porque habla solamente de la mitad de la parte que debemos desempeñar, y en sí misma llevará a los creyentes a volverse holgazanes y a descuidar el papel activo que la Biblia les ordena desempeñar en su propia santificación. Ese papel activo que debemos desempeñar se indica en Romanos 8:13, en donde Pablo dice: si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Aquí Pablo reconoce que es por el Espíritu que podemos hacer esto, pero también dice que debemos hacerlo. No es el Espíritu Santo a quien se le ordena que haga morir las obras de la carne, sino a los cristianos. De modo similar, Pablo dice a los filipenses: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pablo dice que la obediencia es la manera en que ellos llevan a cabo su propia salvación. O sea que ellos se esforzarán por obtener cada vez más los beneficios de la salvación en su vida cristiana. Los filipenses deben esforzarse en este crecimiento en santificación y deben hacerlo solemnemente y con reverencia, con temor y temblor, porque lo están haciendo en la presencia del mismo Dios. Pero hay más, deben esforzarse y esperar que su esfuerzo rinda resultados positivos, porque Dios es quien obra en ellos, y la obra previa y fundamental de Dios en la santificación quiere decir que el esfuerzo de ellos cuenta con el poder de Dios, por tanto vale la pena y rendirá resultados positivos. Hay muchos aspectos en este papel activo que debemos desempeñar en la santificación. Debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos apartarnos de la inmoralidad sexual y obedecer así la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Juan dice que los que esperan ser como Cristo cuando Él venga se esforzarán activamente en purificar sus vidas. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Esta clase de esfuerzo por obedecer a Dios y por alcanzar la santidad puede incluir gran esfuerzo de nuestra parte,
porque Pedro les dice a sus lectores que hagan todo esfuerzo por crecer en rasgos de carácter y de carácter que armonicen con la santidad. Muchos pasajes específicos del Nuevo Testamento estimulan la atención detallada a varios aspectos de la santidad y la bondad en la vida. Ahí hay una lista. Continuamente estamos edificando patrones y hábitos de santidad, porque una de las medidas de madurez es que los creyentes maduros tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El Nuevo Testamento no sugiere ningún atajo por el cual podamos crecer en santificación, sino que simplemente nos anima repetidas veces a entregarnos a los medios bien conocidos, bien probados de la lectura de la palabra y la meditación, la oración, el testimonio, la comunión cristiana y el dominio propio. Es importante que sigamos creciendo en nuestra confianza pasiva en Dios para que nos santifique, así como en nuestro esfuerzo activo buscando santidad y una mayor obediencia en nuestras vidas. Si descuidamos el esfuerzo activo por obedecer a Dios, nos volveremos creyentes pasivos y ociosos. Si descuidamos el papel pasivo de confiar en Dios y retirarnos a Él, nos volveremos orgullosos y demasiado confiados en nosotros mismos. En cualquier caso, nuestra santificación será grandemente deficiente. El viejo himno lo dice muy sabiamente: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. La santificación afecta a la persona entera. Vemos que la santificación afecta nuestro intelecto y nuestro conocimiento cuando Pablo dice que una vida digna del Señor, agradándole en todo, es la que continuamente hace crecer en el conocimiento de Dios. El crecimiento en la santificación también afecta nuestras emociones. Hallaremos que cada vez es más cierto que nos amamos, que no amamos al mundo ni nada de lo que hay en él, sino que nosotros, como nuestro Salvador, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. La santificación afectará nuestra voluntad, nuestra facultad de tomar decisiones, porque Dios obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es más, la santificación también afectará nuestro espíritu, la parte inmaterial de nuestro ser y nuestro cuerpo, por lo que Pablo nos anima: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. También dice que tener interés en las cosas del Señor es pensar en consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. El propósito de Dios en cuanto a nuestra vida es que seamos transformados según la imagen de su Hijo, en toda dimensión de nuestra personalidad. Motivos de obedecer a Dios en la vida cristiana. Los creyentes a veces no reconocen la amplia gama de motivos para la obediencia a Dios que se halla en el Nuevo Testamento. 1. Es cierto que un deseo de agradar a Dios y expresarle nuestro amor es un motivo de obedecerle muy importante. Jesús dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Pero también se nos dan muchos otros motivos. La necesidad de tener la conciencia limpia delante de Dios. Hay un montón de versículos ahí. El deseo de ser vasos para un solo noble y ser cada vez más efectivos en la obra del reino. El deseo de ver a los que no son creyentes buscar a Cristo al observar nuestra vida. El deseo de recibir bendiciones presentes de Dios en nuestra vida y ministerio. El deseo de evitar el desagrado y disciplina de Dios en nuestras vidas, o sea, a veces llamado temor de Dios. El estado de los que no son creyentes en el deseo de buscar una mayor recompensa celestial. El deseo de andar más cerca de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el deseo de que los ángeles glorifiquen a Dios por nuestra obediencia. El deseo de paz y gozo en nuestra vida. El deseo de hacer lo que Dios ordena simplemente porque sus mandamientos son buenos y nos deleitamos en hacer lo que es bueno. F. La belleza y gozo de la santificación. No estará bien terminar nuestra consideración sin notar que la santificación nos llena de gozo. Mientras más crecemos a semejanza de Cristo, más experimentaremos personalmente el gozo y la paz que son parte del fruto del Espíritu Santo, y más cerca estaremos de la clase de vida que tendremos en el cielo. Pablo dice que conforme obedecemos más a Dios, ahora que han
sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Pablo se da cuenta de que esta es la fuente de nuestro verdadero gozo, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Conforme crecemos en santidad, crecemos en semejanza a la imagen de Cristo y más de la belleza de su carácter se ve en nuestras vidas. Esta es la meta de la santificación perfecta que esperamos y anhelamos y que será nuestra cuando Cristo vuelva. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3:3. Continuaremos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 24, la perseverancia de los santos, siempre cristianos. Estamos en la página 333.